Entonces, cuando tú haces un checklist con tus sueños del alma, digamos que ahí todo cobra sentido. Pero cuando tú haces un checklist libreteado, pues son los sueños de alguien más. Y ahí es cuando esa felicidad se vuelve como una mariposita que perseguís y nunca encontrás. Esto es Solución Adhesiva, el podcast, la rebuena. ¡Qué chimba que estén escuchando nuevamente Solución Adhesiva, el podcast! Bienvenidísimos todos a los que nos escuchan por YouTube, por Spotify, los que ven historias por Instagram. Bienvenidos a este nuevo programa de emprendimiento de un gran emprendedor, Hander Cano. Daniel, parcero, ¿yo no qué? Bien, papá, ¿Dios qué? Excelente, hermano. Yo le digo una cosa. Yo cada vez estoy más motivado con este emprendimiento, porque eso es también un emprendimiento. Sí, claro, Resulta que nosotros también tenemos en este momento producción de podcast para el que esté por ahí interesado. Tenemos todos los equipos, tenemos toda la disposición, la energía y podemos hacerle su podcast si está interesado en contar su historia y también, pues obviamente, contar la historia de muchos clientes, de, no sé, pacientes, familiares. Una chimba, ¿sí o qué? Y nos parchamos y lo hacemos con mucho amor. Ajá. O sea, no sé, por ahí en la competencia lo van a encontrar, pero no con tanto amor. Nosotros tenemos mucho más amor que toda esa gente. Importante decirlo. Y con toda la buena energía de Solución Y con Adhesiva. toda la buena energía que Claro. viene de parte de Solución Adhesiva y mía, que no hago parte sino del podcast, pero es una chimba. No, pero es mi mejor amigo, entonces pues obviamente. Daniel, ¿qué más? Bien, parce, una semana bacana. Sí, Semana está muy bacana. movida. Para mí ha estado muy movida. He estado con mucho trabajo. Yo creo que se va como sintiendo ya la segunda parte del año y pues obviamente va subiendo muchas cositas. Qué chimba. Pero no, eso es una lo chimba. natural. Es Sí, como es el lo bebé ya en el segundo semestre. ¿Qué pasa con el bebé en el segundo semestre? Exactamente. Es distinto ya la forma de estudio, por ejemplo, en un niño. Pues ya eso como que viene ligado a la vida misma, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y hoy quiero aprovechar para mandar unos saludos muy especiales. Mandemos saluditos. Sí, unos saludos muy especiales a toda la gente que nos ha estado escuchando. Y pues les voy a contar acá como primicia. Oyentes de 27 países. Qué chimba. Qué rechimba. Vamos a leerlo aquí rápidamente, ¿listo? Hágale. Tenemos a Colombia, obviamente, como nuestro país natal, con el 84%, y bueno, y ahí para allá tenemos a España y Estados Unidos ahí peleándose entre los dos. Tenemos muchos oyentes por allá, tenemos México, Australia, Grecia, Canadá, Chile, Polonia, Alemania, El Salvador, Argentina, Ecuador, Panamá, Portugal, Francia, Guatemala, Italia, Brasil, Marruecos, Vietnam, Andorra, Aruba, República Dominicana, ¿cómo es que este? Perdón, es que no lo escucho bien. Reino Unido. Reino Unido, perdón. Uruguay y Bolivia. Un saludo a la gente de Reino Unido que no sabíamos dónde quedaba. Marica, Mentira, no. sí que sí sabíamos. Pero sí sabemos. Pero bueno, unos saludos a toda la gente que está por allá, que nos está escuchando. Realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nos estén escuchando por allá, de que estén conectados con Solución Adhesiva al podcast, y esto cada vez se pone más bueno. Hay latinos en todos lados, ¿sí o no? Sí, total. Y uno no sabe a quién le está llegando. Vea, yo podcast de Colombia escucho, sí, pero también escucho podcast de México, escucho podcast de Argentina. O sea, no sé, de pronto la señora esa que escuchamos en Argentina, Sima Moliti, que es una nos belleza. encanta, que además, saludos, de pronto nos Sima escucha. Moliti es una vieja que está súper top. Sí. Pero imagínate cuando empezó, yo la sigo desde hace como 5 años, desde que empezó prácticamente. Imagínate pensar como que, ay, tengo oyentes en Colombia. Y Sí. de pronto como que, sí será, no sé. Pero sí, o sea, desde que hablemos el mismo idioma, desde que nos entendamos, las historias son las mismas en todo el mundo. La gente que emprende en España, la gente que emprende en Estados Unidos, es la misma repetición de la repetidera. Cómo empezaron, cómo fue su primer día, qué tantos miedos tuvieron, cómo fue eso de llegar al emprendimiento, cómo quebrarse. O sea, hay un montón de historias que se repiten. El que escuche Solución Adhesiva al podcast va a sentirse identificado, sea en Ecuador, sea en Colombia, sea en Marruecos o en Reino Aruba. Unido. Una belleza, pero es verdad. Yo creo que todos enfrentamos lo mismo porque finalmente pues todos somos seres humanos. Sí. Entonces obviamente todos enfrentamos los mismos miedos, los mismos triunfos también, las mismas felicidades. Y yo creo que ahí donde está la conexión de Solución Adhesiva, ahí está como el secreto. Porque contamos historias reales, completamente reales. Por eso el ser humano se identifica tanto con documentales, por ejemplo. Se identifica mucho con historias que está escuchando. Se identifica con libros que son biografías, bueno, con muchas cosas, porque es donde está la comunicación del ser humano. Nosotros a través de un podcast, ¿qué hacemos? Comunicar. Total. Comunicar. En estos días mi novia me decía como, escuchó algo del programa y decía como, es que a uno le toca, ¿cómo es? Llorando y caminando. Llorando y caminando, ¿sí Esos o no? emprendimientos. Sí. Y eso todavía no lo había escuchado acá como parte tuya, ¿cierto? Pero mira que de una se sintió identificada con exactamente lo mismo. Ella también es emprendedora, ella tiene un proyecto muy, muy bacano en el Santuario Antioquia. Entonces era como,
Es lo Toca. mismo, es lo mismo, es la misma historia. Ay. Casi que estamos haciendo el mismo programa cada 8 días, pero con gente distinta. Pero en buen sentido, pues, Sí, sí, muy sí, interesante, claro, muy sí, sí, sí. interesante. No, obviamente no la voy a dejar de vender el programa. Solo que sí, es la misma cosa. Siempre estamos repitiendo miedos, patrones. A cada uno nos llegan distintos, pero al final siempre hay un miedito. Siempre hay un... Y siempre hay un síndrome del impostor, por Total. ejemplo. Síndrome del impostor. Creo que hemos hablado de él acá, ¿no? No Sí, me acuerdo. del impostor, algo, pues, pero no lo hemos tocado a fondo, pues, Listo. pero también es como que nos saboteamos. El nos saboteamos. autosaboteo. El autosabotaje de los proyectos. El de decir, yo no soy capaz, Ajá. porque me van a pagar a mí. Si será que nos escuchan. Sí, sí, exacto. Si Exacto. será que la gente nos escucha. Exacto. Daniel me decía a mí, marica, que nos escuche una persona. Y nos escucha, por ejemplo, nuestras mamás. Sí, sí, Nuestras mamás nos escuchan y ya como que decimos, nuestras parejas. nuestras parejas también. Y bueno, ya hay para allá. Pero una belleza. los primeros días yo era muy estoico y yo estaba leyendo un libro de Séneca y Sí. te decía, no importa para quién lo hagas, con que sea solo para una persona está bien. Y si lo haces solo para ti mismo, también. También. Eso también es una enseñanza bacana. ¿Sí o no? Bueno, en fin. Muchas cosas. Ander, hoy tenemos una invitada que ahorita yo estaba hablando con ella antes de comenzar nosotros a grabar y me tiene muy volado la Marica, a cabeza. mí también como Me que tiene me tiene... volada la cabeza. Hablamos de un gran recorrido de lo que es el imaginario del sueño, de cómo debe ser el ser humano a través de su vida, ¿cierto? Ella nos va a contar mucho sobre eso. Ella es Paola Méndez, ella es escritora de un libro que se llama No era depresión y viene a contarnos un montón de historias de emprendimiento, de crecimiento, de depresión. Y de cosas personales muy tesas que finalmente lo que creía que era, no era. Por ahí no iba. Nah, qué puta, no más spoiler, vamos a darle. Bienvenida, Paola Pau. Méndez. Pau, bienvenida. Solución Adhesiva, el podcast. Pau Méndez, bienvenidísima Pau. a Solución Adhesiva, el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, Pau, Qué qué rico. Ander, una de nuestras escritoras al formulario. Seguimos en la conversación con todos los que nos escribieron en el formulario. Poco a poco, muchachos, es cada uno una semana. Ahí vamos. Ahí vamos con todo. Tú hiciste todo el proceso, ¿cierto? Sí. Te inscribiste en el formulario, tanto. Vi a la vuelta, historia, vi las escribiste. historias, llené el formulario, nunca pensé, nunca pensé y ya pues cuando me escribieron fui demasiado feliz y estoy demasiado feliz hoy. O sea, que vos das el aval de que sí estamos llamando a la Sí, gente claro, real. O sea, aquí claro. no hay como rosca, por decirlo así, sino que en serio que estamos viendo el formulario, se escribieron aproximadamente unas 40 personas. Y entonces, paramos. sí, porque pues ya iba para mucha gente. Entonces lo que queremos es como hacerlo bien hechecito, ir llamando a uno por uno y a poquitos, porque pues es un capítulo semanal. Y la idea es pues llenar esto lleno de mucha gente y de muchas historias y muchas cosas bonitas. Entonces, bueno, aquí está Pau. Bienvenidísima. Me alegra No, mucho. muchas gracias, Pau, muchas gracias por la gracias. voz, por ampliar esta voz de tantas personas. Eso es lo que linda. necesitamos, que se amplíen las voces. Y ahorita yo le contaba a Ander que ahorita estamos hablando detrás de micrófonos, que tu historia a mí por lo menos me conmueve mucho, porque es un carrusel de muchas cosas, ¿cierto? Has sido emprendedora, has sido gerente, has llegado lejos, has hecho un montón de cosas. Yo creo que empecemos como por el principio, porque llegar hasta donde has llegado, viniendo de donde has venido, sin desmeritar de donde ha venido, es un pueblo muy bacano, pero es una concepción del mundo muy distinta a la que se tiene en otras partes. Cada vez menos, pero cuando vos saliste de allá, sí era muy distinto, ¿cierto? Vos venís de Concepción, De Antioquia. Concepción de antes, no el que está de moda y que es turístico, era un pueblo al que se llegaba por carretera destapada, o sea, para mí Medellín era wow, o sea, para mí Medellín olía delicioso, tenía edificios, no era tan cerca, era muy lejos, la carretera era destapada, allá viví toda mi infancia, estudié hasta terminar el bachillerato y llegué pues a Medellín cuando terminé el bachillerato a estudiar en la universidad. ¿De qué edad te viniste de Concepción? De 15 años, 16 iba a cumplir. Chirriquitica para llegar a la universidad de una. Sí, sí, sí. Yo empecé a estudiar muy chiquitica porque en mi casa había un montón de temas de salud de mi mamá y yo entre menos problemas diera y entre más ocupadita me tuvieran, entonces mejor. Entonces estaba pues como entré a la escuela pues muy, muy chiquita, inicialmente como... La idea era que fuera pues como entretenerme, pero me funcionó, me iba bien pues como en lo que hacía en el estudio y pues seguí, me gradué del colegio a los 15 años. Es muy chiquita. Muy chiquita. Y entrar a la universidad con, ¿qué? 16.
Sí, llegué a la universidad. ¿Y qué universidad? La Nacional. Uy, sí, que es fuerte, que es pesado. Sí, la Nacional con 16 añitos y de Concepción. Sí, era Medio pueblo en ese completamente momento. montañera, completamente niña, con una mentalidad de niña impresionante. O sea, era una niña de 16 años, pero muy, muy niña, muy inocente. Llegué a la universidad con el sueño de ser profesional y me acuerdo mucho que decíamos como ser alguien en la vida. Sí. Ese era el nombre, como la meta que uno tenía, ser alguien en la vida, y para ser alguien en la vida tienes que salir del pueblo, y si puedes estudiar pues en una universidad, pues va a Claro, ser un porque poco para más ser fácil. alguien en la vida había que llenar unos requisitos, pues por decirlo así, ¿sí o qué? Como un checklist. Como un checklist, exactamente. Sí. Yo creo que a todos nos tocó. Y Todavía mucha siguen gente, sí, tocándonos, sí. claro. O sea, como para lograr ser alguien, entonces necesitamos tener carro. Listo, Sí, por checklist, ejemplo, carro. por ejemplo. Tener hijos, checklist. Sí, también. Listo. Tener finca, listo. O sea, Carro, casa y beca, sí, como se dice. en capítulos anteriores era huevo, leche y terapia. Aquí es carro, casa y beca. Sí. Porque son como cosas que la misma sociedad le obliga a uno, ¿sí o no? Sí. Entonces, tú te veías reflejada en eso. Sí, absolutamente. Y el checklist lo tenía completamente claro. O sea, ser profesional, hacer una especialización, viajar, ascender en los trabajos y empezar como a tener un rendimiento económico que fuera importante, comprar carro, comprar casa. ¿Ves? Era lo Ahí está. Exactamente, Sí. estamos chequeando lo mismo. Súper importante casarse antes de cumplir También. 30 años. Antes de los 30. Antes de los 30, súper importante. Si no, estamos mal en De hecho, en hay el una canción de checklist. Shakira que dice eso. ¿Qué como dice? casarse antes de los 30, ¿cierto? Sí. Como algo así. Sí. Y si no, se le pasó el arroz. Algo decían como por ahí. así. Se le pasó. Yo me casé después de los 30 y me decían, hoy te iba dejando como el tren. Pero Ah, por güey. Es muy teso, ¿no? ¿A qué edad te Pero casaste eso vos, pasa. Ander? A los 20... Ah, no, marica, no. A ver, tengo... A los 30. Y se te- se te Quedaste con los pelos en el Casi alambrado. A los Sí. 29 y faltaba un mes para los 30. Sí se te pasa el arroz. No, Casi. yo salí de eso a los 18. Me casé a los Ay, este marica te casó a los ¿En serio? 18, Yo ¿verdad? a los 18 me casé, a los 24 me divorcié la primera vez. La primera vez. Luego me casé a los 30 la segunda, a los 24 me divorcié. Tiene 2 divorcios encima. Yo tenía otro checklist. Cada uno con Una sus lista por listas otro claras. lado. Otra lista por otro lado. Pau, Sí. mira, debe ser muy teso. Yo me gradué del colegio como a los 19, entré a la universidad como a los 21. Era una historia muy distinta. Yo a los ¿cierto? 21 ya era ingeniera. Ay, puta, eso te iba a decir, que yo a los 16 todavía me sentía muy inmaduro como para verme en la universidad. Vos te veías ya que estabas en ese proceso y que si no lo hacías rápido, el tren se iba sin vos. Y mi mentalidad era de una señora grande. O sea, yo era una señora seria, enfocada como en mis proyectos desde muy chiquita. Incluso cuando yo llegué a la universidad era como, ay, todos son unos inmaduros. Yo aquí vine a estudiar a lo que vine. Sí, rumbeaba y sí, pues como que estaba abierta a conocer porque todo era súper nuevo para mí, pero el enfoque era supremamente claro. La tenías clara desde Sí. muy pequeñita. ¿Esa era una mentalidad de pueblo o era de tu familia? Yo creo que, ay Dios, yo creo que era muy de mi mamá. Mi mamá tal vez tenía esa mentalidad de salir adelante, de salir adelante, y la historia de mi mamá es como de proyectar en mí todos sus sueños y que yo fuera como esa representación de sus sueños, pero también fui una niña muy rara, fui una niña muy distinta toda la vida, siempre tenía como objetivos muy raros. Para mí el mundo era muy chiquito, no era como, ay, ir a Medellín. No, para mí ir a Medellín era un sueño y era un sueño completamente lograble, ser ingeniera o ser la carrera que fuera, porque en realidad lo importante era ser profesional, llegar a la universidad y ser profesional, porque lo veía como la única manera de conseguir un trabajo, y el trabajo la única manera de tener esas cosas que mencionamos en el checklist, ¿cierto? Entonces, para allá. Pero entonces desde muy pequeña eras muy clara. O sea, lo veías todo, entre comillas, fácil porque te la creías toda. Sí, Una absolutamente. Y era completamente enfocada y era una abuela, era una señora seria. Pues yo tenía 16, 17, 20 años, incluso a los 20 y pico, pues cuando ya estaba trabajando, era una señora seria. Pero entonces definitivamente ahí se da uno cuenta de que la madurez, entre comillas, no es la edad. Ni es Sino la, que- ni es la forma de ni ser. es la forma, nada. No, Pues, nada, eso llega. finalmente eso llega en algún momento, pues, como en cuanto a las vivencias que vos tengas. Pero también era con esa carga de sueños que tenía. También. Impuesta de alguna forma y sin ser malo o bueno, sino impuesta por la mamá. Entonces tenías que empezarle a cumplir, no sé si a vos o a tu mamá.
También eso es mirarlo, interesante pero ahí hay que pensarlo. mirarlo. Sí. Pero bueno, eso es tema para, Para mucho rato. digamos que para otro psicólogo. Entonces, lograste graduarte del colegio, perdón, de la universidad. De la ¿En qué universidad. carrera te...? Ingeniería industrial en la Nacional. Ingeniería, Qué nota. ingeniería industrial en la Nacional. Y de una te metiste a trabajar. Sí. Listo. Checklist, trabajar. Ingeniera, Checklist, ingeniera. trabajar, sí. Maestría. Especialización, sí, claro que Listo. sí. Especialización en Especialización. mercadeo, obviamente. Súper Qué importante. nota. Y ahí se me había metido algo diferente, que eso no sé en realidad de dónde salió, y era que la especialización tenía que ser en una universidad privada, Ok. que tampoco lo veía loco. O ¿Y en sea, cuál fue? EAFIT. Ok. O sea, Ok. de la Concha, mi pueblo, a la Nacional, a EAFIT. Fácil. Y de Aquí una. fácil. Y así fue. O sea, así fue. Tal cual. Así fue. Qué chimba. Es que pasa que- Es que me gusta mucho porque es que ella me dice, es fácil, todo es fácil. Para mí en ese momento todo era fácil. Todo era fácil. Qué nota. Todo era fácil. Todo lo que nunca le ponía, o sea, yo no sabía que no se podía. Yo no sabía. Aquí viene una historia súper chévere también. Es que yo empecé a trabajar en una multinacional a la que solamente entran personas que han estudiado en universidad privada. Ok. Yo venía de una universidad pública y dije, voy a trabajar allá. Ya empecé a trabajar. Wow. Solamente empezaban a trabajar las personas que recién hubieran salido de la universidad, o sea, los cogían para practicantes y ahí empezaban su carrera. Yo ya tenía un recorrido y ya tenía una experiencia laboral, me presenté, allá fui a dar. Wow. De una. Porque para mí era la multinacional, listo, Y multinacional. querías esa Sí, multinacional. claro, claro que sí. Paola Ok. tiene re O sea, clara. que no solo lo quería, sino que checklist. Sí, checklist. Muy bien, sigamos Absolutamente. con nuestro checklist. Qué nota. Ahí como desarrollo humano, ¿te sentías plena entonces? ¿Lo estás logrando? Bueno, esa plenitud tiene como que la pongo entre comillas. O sea, para mí era súper importante ir cumpliendo todo eso que tenía en mi lista, pues, y ir diciendo como que sí lo voy logrando, pero cada vez que llegaba a un escalón nuevo no sentía eso que esperaba sentir. ¿Qué esperabas sentir? La tal felicidad, la Sí. famosa felicidad. O sea que ¿Cuándo cua- voy a ser feliz? Cuando me gradúe. Ah, ok. O ¿Cuándo voy a sea, hacer cada fel- escalón que llegabas ahí como a chulear la Sí. checklist decías, ya, aquí la alcancé, la Aquí- felicidad. Aquí debería alcanzar. Aquí debería que alcanzar la debería felicidad. alcanzarla. Ok. Y mira que es algo muy común en las personas. Sí. ¿Cuándo voy a ser feliz? Cuando me gradúe. No, cuando viaje. No, cuando haga la especialización. No, cuando me case. No, cuando tenga el niño. No, cuando tenga la niña. No, cuando me jubile. Y se acaba la vida poniendo una meta más para ser feliz. Uy. Claro, porque es que es muy difícil, y yo lo tengo muy presente, estar aquí queriendo estar allí. Sí. Es muy difícil. Pero, Entonces, pero es es la muy manera teso. de cumplir checklist. Pero sí, proyectarse, Sí, proyectarse. pero más que proyectarse, entonces listo. Universidad, checklist. ¿Qué sigue? Especialización. De una. O sea, no hay tiempo de disfrutarlo. No hay tiempo de disfrutarlo. Ok. Sigue la especialización. Listo, me casé, pero sigue el hijo. Bueno, no sé si te has casado. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero siempre como de esto ya tengo que seguir con lo próximo. Y a Ok. veces, entonces la gente es como paseando. Lo que está en el presente se pierde es porque ya que paseando sigue. y pensando en el siguiente viaje. Ok. Mientras vemos un paisaje hermoso, estamos pensando en otro lugar cuando todavía estamos, mira este paisaje tan hermoso que tenemos enfrente, Ok, ¿cierto? sí, pasa Entonces, eso. Te entiendo que más o menos va por ese lado, ¿cierto? Exactamente. Y ahí surge como una incomodidad o una desconfianza con el concepto de felicidad. Para mí la felicidad no existía, eso era algo completamente falso porque precisamente nunca disfrutaba cada momento, cada pedacito del paisaje porque siempre esperaba llegar al siguiente destino. Oh. Pero entonces, ¿vos qué crees que te llevó a pensar que la felicidad no existía de una forma u otra? Porque cada vez que llegabas a algo como que no esperabas sentir algo y no lo sentías. ¿o qué? Esperaba sentir esa, Ok. como que bueno, Y eso ya te llegué llevó a decir acá, que la no. felicidad. O sea, la no felicidad, sentirla. no. Ah, ok, y eso te Entonces, llevó a no sentirla, pues como a decir, no existe. a decir, eso no existe, eso es Ok. falso. Y siempre pensaba, bueno, y me pasaba como que obviamente celebraba todos los logros porque hay una alegría que es diferente a la felicidad, ¿cierto? Y veía que todo el mundo como que, wow, bueno, también están haciendo lo mismo que yo. Bacán, una fotico y bien, y también parchado. están sintiendo lo mismo que yo, como que, bueno, llegamos a esto, duró 2 segundos y que sigue para poder sentir algo más. No es el estado de mucho tiempo pleno, sino como una alegría momentánea y listo otra vez como me siento vacía. ¿Vacía puede ser el término? Sí, completamente. Aunque en ese momento no me sentía vacía, pues porque estaba, digamos que cumpliendo con el checklist que tenía establecido, ¿cierto? Pero con el tiempo entendí que la felicidad estaba precisamente en ese recorrido y en esos pedacitos de camino, de paisaje que tú mencionabas, más que llegar a ese destino al que quería llegar. Sí, se dice que la felicidad está en el camino, no en el destino. No en el destino. Entonces, vamos con el checklist. Llegamos entonces a
gerencia dentro de una empresa, ¿cierto? Sí, No, y eso multinacional yo- con Listo. nombre en inglés, o sea, yo no era gerente, Qué yo era chimba. manager, Bueno, obvio, era pero hombre, súper inglés. importante. Marica, pero es verdad. Es súper Eso importante. a Sí. Sara, y pesa. Sí, claro. Claro. Es que mira que yo no era la gerente de iniciativas, o sea, yo, mucho gusto, Initiative Manager. Ya hasta me olvidó Initiative. pronunciar. Ah, o sea, ya. Initiative Manager. Sí. Qué por chimba, favor. pero es verdad. Yo creo que mucha gente dice, marica, yo ahí quiero llegar. Y llega ahí y entonces es como, marica, ya, ese es mi éxito, porque pues el éxito se mide de muchas formas. Y puede llegar allá y dice, marica, ya, aquí llego y aquí me mantengo y llego, tengo mi buen sueldo, compro mis cosas, no sé, lujos, compro cosas para la familia y bueno, y ahí se queda. Pero entonces en vos no pasaba así. En mí no pasaba así, tenía como, buscaba algo diferente que no sabía qué era. Y eso me lo permitía buscar por otros lados, siguiendo pues como esa carrerita que la llaman como la carrera de las ratas, ¿cierto? Como que estás en la bolita del hámster y das y das y das y no llegas a ningún lado. Yo tenía una búsqueda de algo que no sabía qué era y lo buscaba a través de los libros, a través de cursos, a través de retiros, a través de cosas muy raras. Yo iba a cosas muy raras cuando no se usaban. Hoy en día es muy común que las personas vayan al psicólogo, que las personas tengan un despertar espiritual, eso es común y es incluso atractivo. Yo era loca, pues era muy rara, incluso yo pues no lo mencionaba muy frecuentemente. Cuando trabajaba en la multinacional que les digo, yo iba a Reiki, que eso pues era súper raro y yo como que casi que decía en voz bajita porque en un mundo de científicos yo iba a que me impusieran las manos para sanarme. Nada que Era ver, súper loco. nada que ver, y lo que vos decís, hoy en día es mucho más general. Sí. Antes no. ¿Religión de pronto alguna vez te metiste con algo de religión? Yo fui educada en la religión católica y incluso en el libro describo como mi proceso en la religión católica, como mi proceso de relaciones sociales, porque era mi momento pues de socializar. Después empecé a buscar en otras religiones que me invitaban porque allá estaba el secreto, allá estaba el camino, la verdad y la vida, entonces me permitía asistir a un montón de cultos y conocer un montón de religiones porque en realidad tenía muchas ganas de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. Sí, que las respuestas no están en una sola cosa. A veces desde el catolicismo o desde otras religiones se salta como al hinduismo, al budismo, que son religiones que por aquí está el camino de la verdad. Ajá. Ajá. Entonces, por ahí de pronto entonces te empezaste a buscar, ¿cierto? Sí, y bueno, llegó al final, pues me adelanto como al final, llegó a una frase que es muy cliché, pero que es muy real, y es que las respuestas están dentro de ti. Marica, el autoconocimiento yo creo que es el que va a salvar o el que te salva finalmente. Yo trabajo mucho en eso y siento que puede ser la respuesta misma. O sea, es muy paradójico, pues, y puede sonar raro, pero finalmente, si uno se conoce, ahí es donde hay muchas respuestas dentro de uno mismo. Ahí es está verdad. todo. Se vuelve muy metafísico, pero es que el único ser que vos conoces en el mundo sos vos. Que tratas de conocer. Pero al único que tenés conocimiento Sí, pleno. O sea, si vos querés. Obviamente necesitamos Absolutamente. ayudas por otros lados. Yo le decía ahorita, fuera de micrófonos, que nosotros dos hemos sido muy afortunados de haber sido instruidos en el arte de la actuación. Con el maestro Jaime Mejía, que estuvo acá en uno de los capítulos, pero él nos hacía mucho énfasis en eso, en el autoconocimiento. Y son formas de que ahora como afrontamos nosotros los problemas o las cosas que vienen en la vida, ¿cierto? Entonces, sí, autoconocimiento sí, pero no todo el mundo tiene esa forma de llegar o no es tan fácil llegar. ¿cierto? Exactamente. Y entonces, ¿cómo llegaste a toda esa, pues no sé, después de ahí, después de que estabas en la empresa y toda la vuelta, ¿qué pasó? O sea, ya no estabas tan feliz siendo gerente, porque la felicidad era una cosa, sí, no, seguías buscando. ¿O te cansaste? Seguías buscando. No, llegó la maternidad. Oh. La maternidad probablemente fue ese punto de quiebre que dijo, no mamita, así no es. Aquí llega otro personaje que depende completamente de ti, al que no le importa qué tan importante seas, al que no le importa qué tantas metas y qué tantos sueños tengas en la vida, y que aparte va a ser un reflejito mío, una mini mí, y yo me veía y yo decía, oh, madre, ¿cómo va a ser tal como yo estoy siendo en este momento? Entonces ahí tal vez ese fue como mi mayor punto de quiebre. Ahí decido emprender. Yo nunca tuve esa vena emprendedora porque eso no estaba en mi checklist. Pero decidí emprender más por miedo a no estar cerca de mi hija que por tener pues como esa visión emprendedora. Tal vez ahí fue como ese punto de quiebre. Yo siento que los hijos despiertan
una cantidad de sentimientos y de sensaciones y de cosas que uno no esperaba sentir o que cree que no tiene como dentro de uno. Y todo ese tipo de cosas sí están. Lo que pasa es que uno como que las aviva con los hijos, ¿cierto? Sí. Y me parece muy, muy bacano lo que dice de que deciden emprender por estar cerca de mi hija, es porque yo siento que uno quiere estar como todo el tiempo con ellos, ¿cierto? Sí. Dentro de las posibilidades, porque obviamente la gente trabaja y tiene sus cosas y bueno, respeto mucho todo eso porque hay madres cabezas de hogar que respeto demasiado, me parece muy teso y bueno, hay hogares que tienen que trabajar para poder obviamente subsistir y bueno, en fin, muchas historias. Pero dentro de eso yo creo que para uno poder emprender y darle como todo ese tiempo a los hijos es súper valioso. O sea, dentro de lo posible hacerlo, es una belleza. Y yo creo que ahí, digamos, te despertó todo eso por ese mismo sentimiento, porque querías estar con ella todo el tiempo. Me imagino que ahí donde dijiste, voy a emprender. Sí, absolutamente. ¿Y cómo fue la vuelta con el emprendimiento? ¿Cómo te fue? Un desastre. ¿En qué emprendiste? Un desastre. Mi primer emprendimiento fue una marca de ropa para mujeres embarazadas. Que lo acabas de vivir. Lo acababa de vivir, acababa de encontrar la necesidad, o sea, este es el negocio, nicho estaba abierto, pues. Hay y un mercado disponible. aquí. Claro, absolutamente, o sea, teníamos... Tú, cuando estuviste en embarazo, necesitaste de tu empresa, o sea, como que Sí, decías, claro. ojalá hubiera esta empresa. Claro, además porque es que la alternativa de ropa, bueno, ahorita digamos que hay muchas marcas pues como de tallas amplias o de estilos amplios, pues digamos que en ese momento, eso fue hace 13 años, mi hija tiene 12, pues había 2 marcas de ropa para mujeres embarazadas que eran del corte de los años 20, pues, ahí o sea, estoy ya. sí, o sea, eran vestidos como de tejido plano con una cinta atrás y pues era súper mañé, yo no quería eso, o sea, qué rico poderme ver fashion, poderme seguir viendo linda, además, pues, o sea, el tema como que las mujeres embarazadas se ven divinas, no, uno se siente horrible, o sea, uno se siente muy feo, entonces como que aparte la ropa no ayuda, entonces yo decía, no, tengo que sacar algo que haga sentir a las mujeres de verdad muy bonitas, o sea, la idea era muy bacana, la primera, sacamos una colección, 2 colecciones que fueron demasiado bonitas, o sea, era ropa, incluso el mensaje era como que siéntete bonita en el embarazo y puedes seguir usando la ropa después del embarazo porque tenía pues como el diseño adecuado pues como para que la pudiera seguir usando cuando ya no estuviera en el embarazo. Eso te permitió tener tiempo entonces con tu hija. Sí, claro. Incluso yo desde ese entonces he estado todo el tiempo 24/7 pues con la chiquitina. No o sea, volviste a empresa. No volví a trabajar en empresa. O sea, he sido un desastre en los emprendimientos, pero en realidad ha sido una bendición. O sea, aquí como que recapitulando Sí. y le puse la etiqueta de desastre y en realidad no ha sido un desastre, ha sido una completa bendición. O sea, yo he estado con mi hija desde que nació hasta el día de hoy. Todo Por el ese lado tiempo. se ha sido una bendición Sí. completa. Sí, y que además me ha traído millones de aprendizajes porque para mí no ha sido fácil el tema de sacar adelante los emprendimientos. Para mí el tema como de yo tengo 1000 ideas, o sea, yo te desarrollo el plan de mercadeo hermoso y digamos que la ejecución en la práctica, la venta me cuesta mucho, llega ese síndrome del impostor que ustedes mencionaban ahorita, Sí. que me dicen, a usted nadie le va a comprar. O sea, esto está hermoso. Incluso, por ejemplo, con la marca de ropa, yo me ganaba premios, me gané un montón de premios como al plan de negocios. Pero cuando ya iba a ofrecer el producto, no le va a gustar. No le va a ¿Será que gustar sí me una compran? vocecita. Aparece sí. el saboteador. Claro. Solución Adhesiva, el podcast. Eso te ayudó a quebrar. Claro, la voz interna que me decía esto nadie me va a comprar, claro que sí. Yo creo que la ejecución no fue buena precisamente por mi voz interna que no me permitía como desplegarme. Hay un tema, ahorita que hablabas pues como de las situaciones psicológicas y yo es que yo he tenido un tema con el brillo, le he tenido muchísimo miedo al brillo y siempre que estoy a punto de explotar en el brillo lo apago yo misma porque tengo mucho miedo o tenía mucho miedo, ya esto está como muy identificado a brillar y opacar a las demás personas y que las demás personas no me quieran porque las opaqué. Está bueno. Aquí es donde aparece esto es Solución Adhesiva el podcast. Y nos tomamos un tiempo de reflexión.
No, mentiras. Me Es parece fuerte, muy, es muy muy fuerte. fuerte. muy Pero Y ¿sabes qué? Lo más teso y me parece bonito a la vez es que lo identifiques. Sí. Cuando uno es consciente, ya sabe qué está pasando y entonces lo puede corregir y puede pasar muchas cosas. Pero han pasado muchos Exacto, años no lo hasta que llegué identificaste a en el eso. momento. No, no, para Exacto, nada. no, pero finalmente lo estás identificando Sí, ahora. les estoy hablando de un aprendizaje de hace 2 años. O sea, Ay, marica, es que es muy teso, muy teso, muy teso. Sí, porque han pasado más de 10 desde que emprendiste. Sí. Porque nos decías que con tu hija, y tu hija Sí, tiene 12. 12. Listo. Entonces, checklist, ¿cierto? sí. Hija, Hija, carro, carro, casa, casa, matrimonio, Todos los juguetes, herencia. todos los juguetes. todos los juguetes. Sí, Hasta ahí, todo. ¿cómo vamos con el tema de me siento feliz? ¿Todavía sigue Todavía siendo un... sigue siendo en búsqueda. incómoda, sí. Listo. Sigue Ay, siendo marica. incómoda. Acabas tu emprendimiento de ropa materna. Sí. ¿Vienen más emprendimientos? Sí, viene después una tienda virtual, un comercio electrónico que fue muy, muy hermoso y con el que trabajé hasta hace muy poquito, hasta hace, no sé, 2, 3 años más o menos. Ay, ¿y qué pasó? Otra vez un desastre. Otra vez su voz interior. No, Ay, ¿qué crees que pasó? es que tenía un discurso preparado para qué pasó con la tienda virtual que tiene que ver con el tema del paro que hubo en el 2021, Ajá. pero como que me lo preguntaste como que otra vez en la voz interior y me quedé como con duda. Bueno, aquí sí hubo situaciones externas, pero también pasó algo y que fue otro momento de quiebre importante en mi vida y fue que tuve un diagnóstico de depresión y ansiedad. Okay. Incluso en mi diagnóstico decía no es funcional. O sea, en el papel que te dan te dicen no es funcional y si yo me veía pues no era funcional. En realidad no estaba ejecutando las cosas como las tenía que hacer porque no era capaz. ¿Pero por qué consultaste, Pau? Consulté, bueno, yo llevaba un tiempo de no tener buenos resultados, ¿cierto? Todo empezó como con los resultados, que yo lo asociaba con el tema pues del paro, fue un desastre. Cosas externas. Sí, cosas como muy externas, pero también pasaba que las mañanas se estaban volviendo bastante complejas, despertarme era la misión más grande de mi vida. Sin embargo, lo hacía porque tenía que llevar a mi hija al colegio. Pero llevaba a mi hija al colegio, súper bien, sonrisa, y me iba y parqueaba y me acostaba a dormir dentro del carro. Me acostaba a dormir hasta que fuera la hora, ponía despertador, hasta la hora en que salía pues mi hija del colegio. Ahí volvía a poner la sonrisa, la recogía y ya pues estaba en mi función de mamá. Okay. Toda la tarde. Aquí hay un componente especial y es que no solamente tenía la sonrisa para mi hija, sino para cualquier amigo o para cualquier persona que me necesitara y siempre tuve un tema importante que fue estar disponible para las personas. Tiene que ver también con el brillo. Estoy disponible porque necesito que me quieran, ¿cierto? Okay. Y cuando tú tienes depresión, toda la poquita energía que tú tienes la gastas mostrando que estás bien. Y no es algo forzado, sino que digamos que es un síntoma de la misma enfermedad. Tú usas la energía que tienes para mostrarle al mundo que aquí no está pasando nada. ¿Sabías que era depresión? No. No sabía que era depresión. Bueno, y aquí hay una historia que nos falta y es que paralelo a estos emprendimientos, yo he sido súper aficionada, como les conté, a temas raros y la felicidad era uno de mis temas importantes, de los temas que siempre estudié, de los temas en los que me formé, a los que asistí pues a un montón de formaciones y de certificaciones. Entonces, el estudio de la felicidad y el enseñar sobre la felicidad se volvió también, digamos que, un emprendimiento por el cual no era el emprendimiento, sino que era como la fachada, ¿cierto? Okay. Yo dicto talleres de sueños, talleres de felicidad, talleres de hábitos. Ahorita les cuento un poquito como de esa triada. Y yo era la chica feliz. Entonces, para mí, pues como que el proceso de la tristeza o de un diagnóstico de depresión no estaba sí, claro, dentro de mi panorama. Yo era la chica feliz, la que enseño a las demás personas a ser felices, entonces pues nunca contemplé ese tema de tener una depresión. Cuando yo me veía durmiendo en el carro, yo decía, ay, madre, me estoy volviendo muy perezosa. Exacto, ¿qué me está pasando? Claro, porque es que... pereza, indisciplina, es porque como los números se volvieron en contra, entonces yo me volví muy indisciplinada. ¿Los qué, perdón? Los números de la empresa se estaban en problemas, entonces estoy aburrida, estoy desmotivada.
Probablemente esa era la palabra que me decía, estoy desmotivada. Pero no caía en cuenta que dormía de 7 de la mañana a 1 de la tarde sin ejecutar y sin estar ahí dándole, ¿cierto? Y en la noche dormías bien. No, absolutamente. Las noches eran la cosa más terrible. Bueno, y cuando digo dormir, no era como que dormir profundamente. O sea, yo me acostaba en el carro a tener una angustia impresionante, pero digamos que estaba durmiendo. Y en las noches tenía unos episodios que son la cosa más impresionante de la vida, cuando yo pues tenía mucho sueño porque estaba todo el tiempo muy cansada. Cuando me acostaba sentía como si se me hubiera sentado alguien en el pecho. Una Era angustia tremenda. muy fuerte, sudaba impresionante, la cama era absolutamente mojada, Ansiedad era una cosa impresionante, una presión en el pecho, yo gritaba, pero sentía que nadie me escuchaba. Yo soy de un pueblo y en el pueblo se escucha mucho el tema de las brujas. La bruja que se le monta en el pecho, las personas gritan y no les escuchan, y yo dije, es una bruja. Entonces hice todos los rituales, quemé todo, la sal, fui donde una angeóloga, bueno, 1000 cosas para que se me quitara pues como la maldición, y no pasaba. Todas las noches era impresionante, y aquí pasaba algo súper impresionante, es que yo tenía un gato. Mi gato se murió hace 2 meses, era mi compañero increíble y en esas noches yo abría los ojos y mi gato se llamaba Juan Pablo estaba acá, y cuando yo veía a Juan Pablo yo sabía que ya había pasado. Él llegaba en el momento en que ya estabas... Sí, yo no sé si él llegaba o nunca se iba, pero cuando yo lo veía a Ya él, cuando lo sentías. sí, yo ya decía, ya volví. O sea, que era una situación más como de ansiedad todo Sí, el tiempo. claro, ¿Qué? absolutamente. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y me parece importante hacerlo porque muchas veces, o sea, el tema de las creencias es complejo, ¿cierto? En cuanto a que una bruja, que no sé qué, bueno, digamos que respeto mucho eso, cada cual lo cree, pero yo creería que muchas situaciones son más de ese tipo de cosas. O sea, realmente, si usted siente que le está pasando eso en este momento, ¿cierto? Yo creo que debería de... O sea, de pronto no tanto ir a la bruja, ir a que me están haciendo una maldición, a que me están haciendo esto. Vuelvo y lo digo, lo respeto mucho porque pues cada cual con su creencia, pero ¿por qué no ir a buscar ayuda profesional de otra forma, como la buscaste tú, por ejemplo? ¿Qué hiciste entonces? Bueno, ahí pasó algo que no es como muy profesional, es que vi una publicación en redes sociales. Está bien, o sea, ¿Viste una publicación? pero si uno no sabe dónde puede estar... No, la respuesta. La respuesta. La respuesta. Nosotros hacemos esto con mucho cariño, no sabemos dónde va a caer para hablar de todo esto. ¿Y quién lo ha hecho por nosotros también? También, absolutamente. total. Y ahorita ustedes mencionaban algo súper lindo, y es que somos historias repetidas. Somos A historias. todos nos pasan las mismas cosas de diferentes maneras. Exacto, y cuando esto se comunica, cuando vos decís, vea, a mí me dio esto, mucha gente puede decir, ay, marica, a mí también me está pasando. Entonces, me puedo identificar, puedo empezar a buscar ayuda, y de eso se trata. Pero hay de una eso cosa se muy trata. de lo que dices tú, Pau. Mira, el checklist siempre es buscando algo súper importante. Y también pretendemos que las respuestas estén en cosas súper importantes. No sé, en un psicólogo que solamente él tenga la respuesta, en una persona súper inteligente. Hay veces vienen en las frases más estúpidas de Big Bang Theory. Y o sea, no sabemos. en un Sí. post que te encuentras. En un post de Instagram. Así de sencillo. Que así alguien de de pronto sencillo. ni siquiera lo escribió. O sea, simplemente lo encontró y lo copió. Lo copió. Muy Así probablemente. es. Pero yo lo leí. Sí. Tú lo Y leíste. te Así llegó. es. Y te llegó. El post decía como, ¿qué tal si no eres indisciplinada o que no tienes un problema de disciplina, sino que tienes un problema de ansiedad? Y es de esas publicaciones como que tú lees y te devuelves y te quedas No, como... marica, por ejemplo, Patinas. yo hace poco en una obra de teatro de una amiga, de un monólogo de Juliana, lo digo es porque ella fue la autora, y decía, no todos tus demonios vienen a matarte. Me parece, marica, a mí me llegó esa frase impresionante. De hecho, yo cuando Qué hermoso. salió del monólogo, porque estábamos haciendo el monólogo, es hermoso en el central de actuación, precisamente hago la publicidad ahí, yo dije, marica, yo leí, ella lo estaba leyendo porque estaba haciendo su monólogo muy bonito, y yo le dije, vení, préstame esa hojita otra vez, y lo volví a leer. Me llegó impresionante. O No sea, sabemos cuándo van a llegar las frases. llegué. O sea, a mí esa frase me llegó y me revolcó. ¿Y qué tal si Juliana simplemente... No, una lo más? escribió para su obra. Y me pareció hermoso. Entonces, Sí. mire que aquí funciona. No Sí, sí. todos tus demonios vienen a matarte. Puta. Eso a mí, pan, me voló la cabeza. A veces Ahí vienen se a los dejo. salvarte. Porque ese es, Juli, ya- gracias. ese es como ya el ultimátum. Como, listo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Leíste ese post? ¿Te diste cuenta que de Entonces- pronto iba por ansiedad? Y no, nunca asumí que fuera ansiedad, sino que dije,
¿será que no soy indisciplinada? Ok. ¿Será que hay algo? Claro. ¿Será que hay algo? Ese post me llevó a pedir una cita médica en la cual recibí mi diagnóstico, que fue muy difícil, pero que fue como un quitar ese velo, o sea, me está pasando algo y tengo que tomar acción. El diagnóstico decía, tienes un trastorno severo de depresión y ansiedad. ¿Y no sabías? No sabía. Es que no Eso era la chica de la sabe. felicidad. Sí, claro. Era imposible que pudiera tener tristeza. Yo, Pau, ¿cómo se le ocurre? Yo le enseño a la gente a ser feliz. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a tener depresión? Ustedes no han Es pillado imposible. qué chimba de tema en este momento, porque las redes sociales nos venden la idea de que todo el mundo es feliz Sí. a toda hora, 24/7, la gente es feliz, sonriendo, las fotos perfectas, los cuerpos perfectos, la sonrisa perfecta, todo. Y detrás de todo eso, ¿qué hay? Hay veces hay un no afrontamiento de que realmente no estás feliz. No quiere decir que no todo el mundo sea así, pero la idea que se está vendiendo con redes sociales es o eres feliz o eres feliz. Ajá. Hablar de una tristeza en redes sociales, nadie. Eso quién va a salir llorando y diciendo, marica, me siento como un culo. Y hay algo súper importante y es un dato que les tengo. El 72% de los emprendedores tienen problemas de salud mental. Y Muy creo probablemente. que la presión que se vive en las redes sociales, o sea, renuncié, monté mi emprendimiento, estoy en Dubái. No. Y otra cosa, por ejemplo, la comparación. Sí, la comparación. La comparación con otros emprendimientos. Es que yo vendo lo mismo, no sé, vendo aguacates, que siempre lo ponemos de ejemplo. Y ese man vende 1000 y yo vendo 2. Marica, es como la comparación todo el tiempo. Y puede que sea mentira, puede que sea verdad. Exacto. Marica, es Exacto. muy teso. ¿Vos qué vas a muy hacer si el teso. otro pidió plata prestada o lo invitó el papá? Pues, no Exacto, sabemos. no Entonces, se sabe, no ¿cómo se decir sabe. que yo no he llegado a Dubái? Pero bueno, hace parte del checklist. Entonces, también es chimba de como quitarle ese poder a los checklists de cosas. Es bacano cumplirse. Sí. Obvio, hay que cumplirse y hay que accionar para cumplirse. Sí, pero no todo lo que uno se imagina debe tener un checklist porque sí. Oye, además, por Tengo ejemplo, carro, pero ¿por qué? no, y además ese plan tiene que ser flexible también. Sí. Porque pues usted dice, puedo tener un carro, listo, pero entonces en 5 años, por decir algo. Pero no fue en 5, sino en 10. Marica, todo bien. Yo llegué hasta allá donde quería, pero flexible, que tampoco me esté dando látigo porque no fueron 5. Y hay algo súper importante y es algo que yo llamo los sueños del alma. Y Ok. es identificar cuáles son los sueños que te pertenecen a ti y que no han sido impuestos por alguien más o que le creíste el cuento a alguien más. Por ejemplo, cuando te dicen es que tú tienes que ser abogado, como así, como fue tu papá, como fue tu abuelo, y tú dices, ay, no, yo soy abogado, o sea, como que sueño, tengo ese sueño impuesto que lo adopto como mío, y no es un sueño del alma, no es un sueño que me revuelve las tripas, no es un sueño que me haga como, ¡jue madre!, que me den ganas de llorar. Los sueños del alma son los que nadie te ha dicho, son los que te nacen del corazón y los que te hacen dar ganas de llorar cuando tú te imaginas haciéndolos realidad. Entonces, cuando tú haces un checklist con tus sueños del alma, digamos que ahí todo cobra sentido. Pero cuando tú haces un checklist libreteado, pues son los sueños de alguien más. Y ahí es cuando esa felicidad se vuelve como una mariposita que perseguís y nunca encontrás. Hay veces también los sueños de uno mismo no vienen del alma. Es decir, tú te graduaste con honores, fuiste especialista, y mira que no te sentiste tan identificada con eso. No era del alma precisamente, pero era tu sueño y eras muy buena haciendo eso. Sí. Lo pongo en mi lado. Yo soy informático, estudié algo de administración de empresas y nunca terminé de vibrar con eso. Por eso me salía de ellos. Cuando me dediqué a la actuación y a la locución es donde vibro realmente. Pero ese sueño estaba muy oculto porque los otros tan técnicos lo mataban. Entonces es ese también que uno mismo se puede poner checklist que no necesariamente vienen del alma y que hay que seguirse descubriendo. El Y que necesita autoconocimiento. mucha valentía. Miren, cuando yo estaba en la universidad, yo todas las clases escribía. Para mí escribir ha sido mi manera, mi terapia, en lo que más fluyo. Mi primer trabajo fue escribiendo cartas de amor cuando estaba en el colegio, y cuando estaba en la universidad, yo estaba en una clase de ecuaciones diferenciales escribiendo y me iba bien. Súper. Pasaba las materias normal, o sea, ni siquiera raspadas, a mí me iba muy bien en la universidad, pero todo el tiempo estaba escribiendo, pero nunca escuché esa voz, o sea, yo nunca me cuestioné por qué no estaba matada con los números sabiendo que supuestamente era tan buena en matemáticas y me iba muy bien, me iba a ir muy bien como ingeniera, y por qué estoy escribiendo y llenando cuadernos de pensamientos y de amores y de emociones. Nunca me cuestioné eso.
Entonces Marica, tiene muy mucho teso. de valentía llegar a encontrar y a identificar esos sueños del alma y mucha más valentía todavía atreverse a seguirlos. Y además porque, o sea, hay una frase también que dice como que conocerse da miedo a veces. Entonces, hay veces que mejor decimos, no, no, yo no soy así. Resulta que es peor. Mascarita, Sí, no soy así. Es muy teso. Solución Adhesiva, el podcast. Pero bueno, entonces ahí llegaste, pediste la cita. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedí Entonces, la cita y fue una cita muy rara porque fue una cita muy amorosa, era una cita de médico general de la EPS, pero fue una cita supremamente amorosa. De ella, la médica me recetó pastillas psiquiátricas de entrada. Esas pastillas peleé muchísimo con esa idea, no solo con el diagnóstico, pues primero con el diagnóstico y luego con la idea de tomarme unas pastillas psiquiátricas porque pensaba que me iba a morir pues y iba a quedar toda la vida tomando pastillas, y llegó un momento donde ya estaba muy bien, donde me di cuenta que de verdad que mi cerebro tal vez nunca había funcionado tan bien como cuando estuve con las pastillas, y dije, si me tengo que tomar esas pastillas toda la vida me las voy a tomar. O sea, es increíble como lo que el bienestar que llega. Aquí hay un tema pues como pues yo hoy en día no tomo pastillas psiquiátricas. Hace 1 año y medio terminó mi proceso y lo terminé con una terapia con psilocibina, con hongos. Y ha sido también un descubrir de un montón de cosas como, bueno, ¿sabes qué? La medicina eres tú. La medicina eres tú, la medicina es la naturaleza y las plantas te pueden ayudar a encontrar esa salud. Por supuesto que cuando tú ya tienes una fractura tienes que enyesarte, y eso pasó en mi cerebro no estaba funcionando bien y tenía que tomar droga psiquiátrica, pero cuando tú ya estás como que enfrentaste eso y tu cerebro volvió a estar bien, pues hay que volver a hacer que tu mismo cuerpo funcione de la manera como debe funcionar, que es bien, que lo sabe hacer, que tenemos la sabiduría para hacerlo, y para eso las plantas, pues en este caso los hongos, fueron una ayuda increíble para mí. Qué chimbo, muy, muy, muy bacano. qué chimbo. ¿Cómo la ves? Hay un tema muy teso, y es que mucha gente le tiene miedo a la droga psiquiátrica exactamente por eso. Primero, estigma, es para locos, ¿sí o no? No estoy loco, entonces ¿por qué debería de tomarla Porque yo, porque yo. Exactamente. Luego, ay, para toda la vida, yo no quiero depender de esto toda la vida. Mi hermano alguna vez me explicaba, y me lo hacía muy bonito, porque me decía como que son niveles y balances, como si fuera un ecualizador de volumen, que hay veces, no sé si han visto las onditas de los volúmenes que bajan y suben, ¿cierto? Entonces como que hay unos que están más arriba, unos químicos de cerebro que están más arriba y otros mucho más abajo que no permiten que uno esté bien. Hay que regular eso de alguna forma, y la única forma o que hay hasta hoy posible de pronto es la medicina. Sí. Entonces no es que estés loco, es que tienes una desregulación. Regúlalos y te vas a sentir mucho mejor. Ahí pudiste dormir, por ejemplo. Absolutamente, y tal vez como que por primera vez en la vida pude dormir profundamente. Y mira que hay un tema súper teso, y es que nos da mucho miedo depender de un medicamento psiquiátrico para toda la vida, pero no nos da miedo estar aburridos toda la vida. No nos da miedo no sentirnos en plenitud toda la vida. No nos da miedo no dormir. no dormir toda la vida. Uy, toda la vida. muy Y bueno, aquí también hay, digamos que un antes, o sea, ojalá no llegáramos a tener que tomar medicina psiquiátrica, ¿cierto? Ojalá tuviéramos ese autoconocimiento y ese control de nuestras emociones antes de que se fracturen esas cosas en nuestro cerebro, ¿cierto? Pero si llega ese momento, yo creo que es súper importante darles la oportunidad a las ayudas que sean. Y aquí el ejemplo que les mencioné, o sea, si tú te fracturas, tú no dices, ay, le voy a hacer una meditación al brazo que se fracturó. No, ese brazo hay que enyesarlo, claro, porque necesitas que tu hueso vuelva a soldar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tema de las enfermedades mentales. Y aquí hay un tema que quisiera mencionar y que tal vez fue la razón por la que llené el formulario para estar en el podcast, y es que las enfermedades mentales deberían, a mí me daba pena decir que tenía una enfermedad mental. Me demoré mucho tiempo para contarle a mi mejor amiga, que sabe hasta qué ropa interior tengo, para contarle que me habían dado ese diagnóstico. O sea, sabe todo lo que ustedes no saben, más de mí que yo. Y no era capaz de contarle que tenía depresión. Por pena. Por pena. Sí, claro. Por pena. Eso pasa. Por pena. Muy teso.
Entonces aquí el consejo es como, marica, hable, busque ayuda, tranquilo. O sea, Absolutamente. vamos Y que a... es que es lo mismo tener una depresión a tener gastritis, a tener un cáncer. O sea, porque a vos te va a dar pena decir tengo depresión y vos, ay no, una gastritis que me está matando, y a uno no le da pena decir que tiene gastritis, ¿cierto? Hay otras enfermedades estomacales que sí da pena decir. Esa no. Pero sí, aquí el llamado es como que, o sea, realmente sea más abierto el tema. De Sí, que se pueda a que hablemos dialogar de a- forma tranquila. Somos humanos. Y decirlo. Nos pasa. Y que si hay que buscar ayuda, se busque. Sí, Lo he dicho así muchas es. veces, y yo creo que aquí es una reflexión muy bonita y es como, yo algún día vi esto, sentí la señal y sentí el impulso también, lo sentí, no lo pensé tanto, sino que lo sentí y pedí la cita en la EPS en este caso y bueno, Sí. mira dónde va ya. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en enero del 2022, la cita, el diagnóstico. Imagínate, pero todo ese tiempo. Y entonces, ¿vos crees que de pronto se pudo haber despertado algo así después de que fuiste mamá también? ¿O qué? Algo de la ansiedad, algo del miedo, algo de como de tanta Probablemente cosa. sí, ¿cierto? probablemente sí. La maternidad genera un montón de miedos o Sí. despierta un montón de miedos porque estás al frente de una persona a la cual tú no quieres que le pase Sí, nada. lo digo también porque pues lo mencionaste de alguna forma u otra, que también era como que tenías esos episodios de ansiedad tan tesos, de no dormir, pero también porque llevas a tu niña, en fin, por muchas cosas. Y yo lo digo también, y lo he dicho acá en el podcast, que a nosotros, a mi esposa, a mí también nos dio depresión postparto, también por esa ansiedad, por ese miedo que genera en plena pandemia también, y no lo sabíamos, no lo habíamos identificado, hasta que yo en algún momento hablé con Jaime, profesor de actuación, psicólogo también, y bueno, no fue un diagnóstico como que es esto, no, pero finalmente pues me ayudó mucho, estuve hablando mucho con él, hablando mucho con mi esposa, llegamos a la conclusión de que teníamos depresión y no sabíamos. Y miren que el cuerpo es supremamente sabio. Siempre que hay una incomodidad, debería Lo uno muestra. ponerle atención. Cuando tú llegas, por ejemplo, cuando tú dices, ay, es que los lunes no me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustan los ¿Qué está lunes? pasando? Si es un día normal. Sí, o los domingos por la tarde, la domingorrea, que ya, ¿por qué te da Es que domingorrea? nunca había escuchado eso, pero sí. Domingo 5 de la tarde, ¿por Sí, qué sí. te da eso? El tedio del domingo. Que es ese miedo a que llegue el lunes de nuevo. No, es que mi trabajo, no, es que mi jefe. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? El cuerpo Ay, marica, es yo creo que supremamente sí. sabio. Yo creo que a mí me da domingorrea, ¿cierto? Domingorrea. No, vos no te da. No, ¿sabe por qué sí? O me daba antes. Porque tenía un trabajo al que odiaba profundamente porque me presionaban mucho. Y me daba mucha ansiedad llegar tarde porque mi mamá me decía mucho que no llegara tarde. Y yo llego tarde a muchas partes, a la gente que me conoce. Pero ahora pues, en fin, son cosas personales. Pero yo creo que a mí me daba eso antes por eso mismo, porque llegaba el lunes, o sea, ya llegaba el lunes, yo decía, me tenía que levantar como a las 4:30 de la mañana por un trabajo que tuve. Y yo decía, marica, tengo que madrugar, no puedo llegar tarde, y no dormía. No ni dormías. ¿no? De la ansiedad. dormía ni chimba, huevón. Ay, marica, sí. ¿Y qué Lo acabo de significa eso? Ay, descubrir. no, no pasa nada. No pasa nada, es que es el Y trabajo, pasó es que es un el poco de estrés. tiempo. Es el Yo, estrés. yo ahorita quería decir algo y es que uno también se puede anticipar a ciertos golpes que da la vida con... De una, vaya al psicólogo. De una. Si hay una muerte, por ejemplo, es como... Vaya, aunque sea para que le digan, usted no lo necesita, ¿cierto? Una ruptura amorosa, vaya, porque es que todo eso empieza a sumar, y empieza uno como a llenar una mochilita de mierda. Y a mochilita de mierda usted no sabe cuándo va a estallar. Entonces hay cosas que no se pueden predecir. Es decir, uno sabía que con la pandemia todo esto se iba a desarrollar después por la quiebra del negocio, por un montón de cosas, por la voz saboteadora. Pero hay otras cosas que son grandes. Vaya al psicólogo, no le dé pena gastarse 100.000 pesos en un psicólogo. Dani. Hay gente que dice, ay, es que cada cita vale 100.000 pesos. Y marica, a veces una rumba te vale 800, hay veces un viaje te vale 2.700.000, pero vas a estar tan tranquilo gastándote 8 citas en el psicólogo que te va a ir mucho mejor en la vida. Dani, aquí hay un punto súper importante que mencionas las cifras de los costos, y es que en un país como Colombia la terapia, el psicólogo es un privilegio, pero existen los amigos, existen las líneas gratuitas, existe el poder... Escuchaderos del metro, ¿cierto? Sí, Sí. de la Chimba. alcaldía. Sí, De alcaldía. poder conversar con alguien. Mira que yo en mis redes sociales hablo mucho de la pregunta ¿cómo estás? Que es parte de un libreto también. ¿Tú cómo saludas? Hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, Bien, muy bien, bien, ¿cómo todo vas? ¿Todo bien, bien? la buena, Qué la bien, buena. ¿cuándo nos vemos? La buena. ¿Cuándo nos vemos? Sí, tenemos que vernos. Miren que es exactamente como Es el un mismo libreto. libreto. Tú cuando preguntas de verdad con interés ¿cómo estás? Y estás preparado para que te respondan la persona de verdad cómo Total. está. O por ejemplo la pregunta de ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Fue puta, esa también ¿Cómo te sientes? profunda. Y estar
preparado, o sea, de verdad interesado. Si usted está de afán, pues pregunta, hey, la re buena, Sí, chao, chao, ¿cierto? chao. Pero cuando tú, ¿cómo estás? Y que la persona de pronto acepte la pregunta de cómo estás, cómo te sientes y la responda con el corazón abierto, tienes que estar Y dispuesto. le digo la respuesta, que a veces uno como que se niega a hablar, porque cuando uno empieza a hablar, la gente del frente utiliza una herramienta mágica y es que usted les está hablando y son como, ajá, Dime que te estoy escuchando. y entonces, y como que le estoy hablando a una pared, ¿sabes qué? Yo te presté atención cuando me estabas contando, préstamela a mí, pero entonces al final es como que, no, ¿sabes qué? Sí. No me Dejemos importa. así. Sí, Sí. dejemos así. Y nos cerramos. Pero eso no debería ser el común. El común es escucharnos y mirarnos a los ojos y escucharnos. Nos pusimos muy profundos. ¿Qué pasó después de que llegó toda la medicina, Pau? Bueno, cuando llegó la medicina y me empecé a sentir súper bien, de verdad que, o sea, el cambio es de la noche al día, o sea, no solamente por la calidad del sueño, sino la calidad de las emociones. Empecé a escribir nuevamente. Pues yo he escrito toda la vida, pero no había escrito nunca con un propósito. Y ahí dije, este es el momento de escribir algo que voy a publicar y que va a ser muy honesto. Yo tuve un blog en el que escribía cosas charras, en el que escribía cosas como muy socialmente aceptadas y las pensaba y las curaba muy bien para que las personas que las leyeran las aceptaran, porque como ya les conté, mi tema ha sido que me acepten, que me quieran, ¿cierto? Y empecé a escribir sin filtro y dije, esto va a salir, va a ser publicado, sea lo que sea que salga de aquí, sin importar si es toda la mierda de la vida, esto va a salir en algún momento, no va a tener como un filtro de, ay, le voy a quitar esto para que tal persona no... Para que me acepte más. Para que me acepte, no, nada. Para que no me critiquen, en Exacto. fin. De hecho, cuando terminé el libro, yo lo leía y yo decía, ay, pucha, cuando lo lea... Aquí le va a tocar a más de uno. Porque a más de uno Pero le le va a cambiaste el tocar. nombre a las Le va a personas. No, no, porque es que claramente es la historia de mi vida, entonces si tú lo lees, si tú eres, tú sabes, Eso ¿cierto? es como en la serie de Chespirito que le cambiaron el nombre a Florinda Mesa y a Kiko. Pero todo el mundo sabe quién es, entonces como, igual voy a saber quién soy. Así es, entonces bueno, empecé a escribir como proceso terapéutico, incluso eran como las tareas de la psicóloga y yo seguía, yo escribía y escribía y escribía, era muy impresionante porque era escribir, o sea, yo en los semáforos paraba a escribir, me grababa y luego escribía, yo no soy muy buena para hablar, pero como que la grabación, ya me acordaba de lo que quería escribir, entonces escribía y escribía. El año pasado, cuando terminé mi proceso pues de droga psiquiátrica, ya dije, listo, aquí hay un montón de cosas, vamos a organizarlo. Ya empecé a organizarlo pues como ya con el propósito de publicar un libro. En ese momento fui donde un médico muy reconocido en Medellín, que le dicen el médico del alma, y fue súper charro porque cuando yo llegué donde él, todavía no había dejado la droga psiquiátrica, cuando fui donde él y me dijo, deja de tomar esa huevonada, vos no tenés depresión, eso no es depresión, así tal cual. Y yo me quedé pensando, y bueno, ¿y qué tal si no es depresión? ¿Qué tal si era otra cosa? Y cuando me puse a leer todo lo que había escrito, digamos que toda la historia de mi vida, pues empezó a recoger esa mochilita que tú mencionabas ahorita, toda la vida empecé a recoger, ni siquiera en la mochila, en la capa de súper mujer, súper emprendedora, súper exitosa, súper mamá, súper de todo. Esa mochila en forma de capa empezó a recoger todo eso y en un momento llegó y se formó una depresión que tal vez no era una depresión, sino toda la historia Toda de la la carga, vida. toda esa carga. Entonces, por eso es el nombre pues que tiene el libro, pues fue gracias a ese comentario. Y No era depresión, no es tu era libro, depresión, ¿cierto? No Era era depresión. depresión. Próximamente, muy probablemente, se va a estar publicando. Sí, ¿cierto? Una sí, chimba, sí. En una este chimba. momento estoy siendo evaluada por una editorial. Si me aceptan, pues lo máximo. Y si no me aceptan, pues volveremos al emprendimiento Muy con la probablemente autopublicación. Exactamente, o sea, el do yourself, hazlo Yes. tú misma. Si no se Total. puede, ya las herramientas son infinitas para poder sacarlo de cualquier forma y que le llegue a las personas, que finalmente es para eso que Así se es. busca, que llegue a alguna plataforma, que haga, que exista, ¿cierto? Así es. Pau, qué interesante todo lo que nos contaste hoy, porque nos llevas a mucha reflexión, a darnos cuenta que no todo es el camino de rosas, a darnos cuenta que no todo es un checklist, que a veces los checklists también tienen que ser evaluados para saber qué es lo que nos está haciendo feliz y qué no. Parece
una chimba haberte tenido aquí en Soluciones Adhesiva, el podcast. Muchas gracias por inscribirte en el formulario, porque hubiera sido complicado, más complicado conocerte. Pero te conocimos y pudiste traer tu historia acá. Y cuando el libro esté, adivina quién lo vamos a promocionar. ¡Qué emoción! Claro que sí. ¡Qué emoción! No, ¡Qué probablemente felicidad! es que sí. Entonces a mí realmente ese tema y toda la historia de Pau me deja muy, muy tocada. Porque, o sea, hay muchas cosas en la vida que uno cree que es la felicidad, ¿cierto? Tener una empresa, tener un podcast, tener un hijo, tener un carro, en fin, muchas cosas. Y muchas veces uno llega ahí, siente esa felicidad y no lo llena del todo. Entonces es como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A mí me pasa, no todo el tiempo, pero me ha pasado en momentos en los que digo, marica, esto va a ser jueputa, y me pasa y yo soy como, no era tanto como yo creía. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y eso me parece muy bacano como traerlo acá, porque me parece como muy real. Es muy, muy real y yo creo que a todos nos pasa. Y yo creo que los emprendimientos también deberían pasar por el filtro de los sueños del alma. O sea, este emprendimiento vos es das un sueño curso, de mi ¿cierto? alma. ¿Das un curso de eso? Sí, yo A doy ver, varios... vamos a hacer una cuñita Seguimos acá. con los emprendimientos. Y vamos a hablar una cuñita de acá porque nos trajo una carta muy bacana. Mincho, pásame porfa. Ahorita Hay una cartica ahorita. dentro de la billetera. A ver si lo cortamos. Mincho aparece en el programa. Mincho. Entonces, tienes tu emprendimiento y es que me parece muy bonito porque es que ella dice, yo soy experta en escribir y efectivamente nos trajo acá una cartica muy linda, ahorita la vamos a leer, pero contanos. Bueno, yo dicto talleres, el centro pues como de mis talleres es la felicidad, entonces yo tengo una filosofía y es que ser felices es el propósito de la vida, o sea, vinimos a este mundo a ser felices, esa es mi filosofía, a través de cualquier herramienta pues como que tú tengas, o sea, a veces pensamos que esa búsqueda del propósito se vuelve como en una obsesión porque queremos ser líderes de algo súper grande, pero creo que la misión es ser líder de tu propia vida y creo firmemente que el propósito de la vida de cada uno de nosotros es ser felices. Entonces yo digo que la felicidad es como el techito de una casita y digo que los sueños son como las columnas que sostienen la felicidad. ¿Cierto? Cuando tú tienes un sueño, unas ganas de hacer algo, una meta, un propósito, tú estás como... Sí. Cuando tú no tienes... Activo. Sí, tú sientes Sí, esas ganas de eso, en pro de eso. Hágale. Entonces los sueños son las columnas que sostienen la felicidad. Y esas columnas tienen una base que son los hábitos. Para poder hacer realidad los sueños, tú tienes que tener unos hábitos, tú tienes que tener unas rutinas claras. Entonces yo dicto talleres, mentorías, cursos que tienen esa triada. Empezamos con los hábitos. Yo tengo una mentoría que es de productividad del alma, productividad no como que le das y produces, sino que es gestión del tiempo poniendo como prioridad lo que es más importante para ti. Y esa es la base de todo. Doy un taller de sueños donde trabajamos los sueños como si fueran proyectos. Y aquí se me sale un poquito la ingeniera, le metemos un poquito de espiritualidad y un poquito de ingeniería. Trabajamos los sueños como proyectos, primero con una parte muy, muy como de adentro, de identificar cuáles son los sueños del alma y luego cogiendo esos sueños del alma, estructurándolos como un proyecto para hacerlos realidad. Y también hablamos tengo otro que es más bien una charla de felicidad donde cuento pues un poquito de toda esta trayectoria. Entonces son esa triada, felicidad, sueños y hábitos. Dicto talleres de hábitos de gestión del tiempo, dicto un taller de sueños y un curso de felicidad. No, súper completo. ¡Qué chimba! ¿Y dónde te encontramos en redes? En redes sociales me encuentran como @paofelicidad_. Bueno, ahí está. Ahí vamos a dejar, obviamente, vamos a estar compartiendo toda la vuelta. Y Pau, no, excelente. Yo voy a leer un pedacito. Sí, voy a leer acá la carta que nos trajo Pau porque, o sea, a mí realmente esto me toca demasiado y digo, marica, siento que lo estamos haciendo bien, Daniels. Mincho, lo estamos haciendo bien, porque yo siento que esto cada vez va cogiendo más fuerza, cada vez nos va viendo más gente, cada vez nos va escuchando más gente, y yo siento que los mensajitos que no son de las mamás que hablábamos inicialmente, ya que son de otras personas que de pronto no conocemos tanto, nos llenan todos los días de muy buena energía. Entonces esto nos lo trajo Pau ahorita. Hander y Soluciones Adhesiva Team. Una voz no significa mucho si no es escuchada. Gracias por permitir que la mía y la de tantos otros tengan eco. Gracias por la buena energía.
Estoy segura de que siempre regresará a ustedes multiplicada. Marica, lo hemos visto de esa forma. Esta notica aplica como bono especial, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Como bono especial para reclamar un taller de sueños para tu equipo. Quedo pendiente para agendarlo si les gusta la idea. Con amor y gratitud, Pau. Les cuento que esto obviamente lo vamos a aceptar y vamos a estar acá el equipo mirando a ver qué fechas acomodamos y cómo vamos a poder de pronto estar haciendo un taller de estos con Pau, porque sí me interesa demasiado. Me parece muy interesante el tema y me parece muy bacano que tengas como algo tan completo, porque yo creo que eso es importante, no solamente soñar, sino qué estoy haciendo aquí para llegar allá y cómo mis hábitos me van definiendo para llegar allá. Eso y es cuando lo importantísimo. hagamos, vamos a decirlo acá. Claro, ¿cómo y vamos nos a fue? hacer unos videitos de pronto y bueno, vamos a estar hablando por allá, vamos a ver qué pasa. Pero Pau, te agradezco mucho, la carta nos la llevamos en el corazón y en serio que... Escriban cartas a mano, por favor. Esto es Solución Adhesiva al podcast y me parece una chimba. Me parece una chimba lo que está pasando. Muchas gracias, Pau. Gracias, Pau. Y te voy a contar, aquí en Solución Adhesiva hacemos todo el tema de sticker, etiqueta, gran formato, plotter de corte, podcast y producción de podcast también, para que obviamente se animen y cuenten sus historias, merecen ser contadas. La Rebuena, muchachos, todo bien. Chao, Pau. Chao, gracias. Esto fue Solución Adhesiva, el podcast. Un podcast lleno de buena energía hecho en Medellín, Colombia, bajo la producción de Solución Adhesiva, en edición de audio Daniel Díaz y en la conducción Daniel Díaz junto a Hander Cano. Pau, Marcela, ¿qué más? Bien, ok. Muy bien. Vea, a todos los invitados del podcast siempre les damos Qué felicidad, muchas gracias. Y chicanes diga, estoy en Solución Adhesiva, el podcast.